Desde la desinformación de los medios hispanos tradicionales hasta el auge de la cultura woke, una voz corta todo el ruido. Javier Negre te trae historias reales, luchadores reales y la verdad que las élites no quieren que escuches. Este es el programa Right News y comienza ahora mismo en Real America's Voice. Muy buenas a todos, soy Javier Negre, periodista y propietario del grupo de comunicación hispano más viral del mundo. Tenemos marcas reconocidas como La Derecha Diario, UHN Plus, Oída TV o Visegrad Es, con presencia en 12 países. Tenemos más influencia digital en temas de política y empresas que cualquier medio de fake news hispano. Ya saben, me refiero a Telemundo, Univisión y CNN en español y tantos otros medios que han recibido mucho dinero, muchos dólares durante años por parte de los demócratas con fondos USAID y fundaciones como las del magnate globalista George Soros para difundir, ya saben, la cultura woke en las comunidades hispanas y hacer creer falsamente que Donald Trump y los republicanos odian a los hispanos. Soros se ha dedicado a comprar grandes emisoras transmitiendo noticias a toda la comunidad hispana en Estados Unidos. No es coincidencia entonces que comunistas como Mandani ganasen con el apoyo de más del 60% de neoyorquinos no nacidos en Estados Unidos. Y el hijo de Soros, ya le ven en pantalla, pues subiendo fotos a Twitter el día de la elección de Nueva York después de la victoria del alcalde comunista de Nueva York, que nosotros vamos a ir directamente contra él. La estrategia es dividir el comunismo y la inseguridad a los gobiernos de Nueva York y del resto del país. Ya saben, durante años ningún periodista hispano ha querido desafiar a periodistas mentirosos como Jorge Ramos y ha llegado ese momento. Imagine esto, millones de dólares y miles de horas de emisiones financiadas con el dinero sucio de George Soros para justificar a los terroristas Antifa que desatan el caos en las calles de todo el mundo, promover la dañina cultura woke y defender la cultura de la muerte o las operaciones transgénero o azumbadas climáticas como Greta Thunberg. Ya saben, es la guerra del bien o del mal, la guerra de los valores de Occidente frente a las fuerzas del mal que tratan de acabar con nuestros valores, con nuestras tradiciones, con la familia, promoviendo la inmigración ilegal como ocurre en Estados Unidos o en una Europa que va camino del abismo. Estamos ante una guerra espiritual y no nos olvidaremos tampoco de la matanza que sufren los cristianos y católicos y que son silenciadas por los grandes medios hispanos y sus periodistas estrella. Hablamos de los mismos idiotas útiles con los que jamás querrías compartir una mesa en Thanksgiving, que viene la semana que viene, repitiendo los mismos eslóganes. Trump es racista, la Alemania de los años 30, Trump es literalmente Hitler por deportar a migrantes ilegales criminales. Es el mismo guión que la izquierda lleva décadas usando. Difamar a la oposición, deshumanizarla, aplastarla, que nadie se atreva, ¿no?, a escucharla. Para la izquierda nunca se ha tratado de ideas. Ya vieron lo que le hicieron a Charlie Kirk. Siempre se ha tratado de poder. He decidido convocar en este show a todos los periodistas e influencers que quieran enfrentarse al aparato de propaganda que tiene la izquierda en todos los países hispanos y en Estados Unidos. Ellos tienen más recursos, más dinero, pero nosotros tenemos la verdad y la valentía. Escuchen cómo ha atacado implacablemente al presidente Trump durante más de 10 años de la única manera vaga y chapucero que saben hacerlo. Este video meme, acompañado además de música de mariachi, ha sido calificado como racista, ofensivo y llega justo después de que ambos líderes, estos dos, se reunieran con Trump directamente en la Casa Blanca para buscar un acuerdo presupuestal. Pero este video, por supuesto, ya cruzó las fronteras. Y entre quienes se dirigieron a los seguidores de Donald Trump en el Capital One Arena estuvo el multimillonario Elon Musk. El magnate agradeció a los presentes por reelegir a Trump en el cargo. Musk hizo un gesto con su brazo derecho que fue captado en cámara y ha provocado escrutinio porque algunos aseguran que se parece al saludo nazi. El congresista demócrata Vicente González está llamando la atención por una serie de comentarios que hizo durante una entrevista al diario The New Republic. Comparó a los latinos que apoyan al expresidente Donald Trump con los
judíos por Hitler, nombre que originalmente se dio a un grupo de judíos que respaldó al dictador nazi durante su ascenso al poder en Alemania. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos con el nuevo terremoto político que acecha al presidente Trump tras su tibieza frente al racismo. Los negros no podían bajar más allá de la calle Este activista afropanameño dice está reviviendo la época del racismo en los 60. Estamos volviendo a los tiempos pasados, donde existía un racismo bien profundo en este país. La reacción que van a ver ha sido ampliamente criticada, señalada por muchos como racista. Luego de la reunión que tuvo Trump con los legisladores, el presidente compartió este video en las redes sociales. Lo que estos payasos y sinvergüenzas nunca imaginaron fue una revolución contra su máquina de propaganda liderada, entre todas las personas posibles, por un hombre que bajó por una escalera mecánica dorada para atreverse a señalar el problema de la inmigración ilegal, porque nosotros queremos ley y orden, inmigrantes sí, pero legales. Ese hombre, por supuesto, es Donald Trump. Solo en la elección de 2024 ganó una proporción del voto hispano mayor que cualquier republicano en la historia, algo que sin duda está generando pánico en los pasillos del DNC y entre sus marionetas mediáticas. Trump les dijo a la gente la verdad fea, la suficiente para despertarlos, como que la inmigración ilegal se disparó un 400% por el Biden, que solo el año pasado más de 13.000 inmigrantes ilegales criminales condenados por asesinato estaban viviendo fuera de la custodia del ICE, que los ilegales saquean los programas que tú financias con tus impuestos y que una nación que arroja por la borda el orden y la ley se convierte rápidamente en un país sin alma y anárquico. Una nación tiene fronteras para proteger a su pueblo de la invasión de personas. Lo tienen que hacer. Son personas que son enemigos e ideas destructivas, además que están conectados a nivel global. La máquina de propaganda izquierdista hispanohablante, levantada artificialmente por multimillonarios demoníacos como George Soros, ha dedicado todo su aparato a manipularte con mentiras y a veces de forma subliminal, diciéndote que el único hombre que está conteniendo la destrucción total del país y de la humanidad al que huiste para venir es de alguna manera literalmente un Hitler, un nazi, un racista, por arreglar uno de los problemas más existenciales que enfrenta esta nación, y los propios inmigrantes legales lo quieren. Así es como te están mintiendo. Tomemos el ya infame caso del conocido pandillero del MS-13, Kilmer Abrego García. Si viste Univisión, quizá creíste la mentira de que era simplemente un amoroso padre de Maryland. Se trata de Kilmer Armado Abrego García, un hombre de Maryland con esposa e hijos ciudadanos estadounidenses y quien al parecer tenía protección legal contra la deportación otorgada por un juez en 2019. Esto es lo que se sabe. Abrego García fue expulsado del país tras ser supuestamente vinculado con la pandilla MS-13, acusación que sus abogados califican como infundada y carente de pruebas. La realidad es mucho más oscura. Lo que no te contó la prensa dominante es que en 2019 Kilmer Abrego García fue arrestado junto a otros miembros del MS-13, ya deportados luciendo símbolos de la pandilla con drogas y fajos de dinero. En 2020-2021 su esposa presentó órdenes de protección por violencia doméstica, acusando de patearla, abofetearla, maltratar psicológicamente a sus hijos e incluso encerrar a los niños en un cuarto y detenerla contra su voluntad. Registros judiciales de su ex esposo también acusaron a García de ser pandillero. La unidad de pandillas del condado de Prince George, en Maryland, también confirmó que García es un miembro conocido del MS-13. Por si no lo sabías, el MS-13 es la misma pandilla violenta para la cual nuestro gran presidente Bukele en El Salvador ha construido prisiones de máxima seguridad para restaurar la paz en un país antes devastado por el crimen y que ahora es referente a la libertad. ¿Y se supone que debemos importar a estos pandilleros a Estados Unidos? La respuesta es obvia que no, ni de coña. En 2022, García fue detenido conduciendo el vehículo de un traficante de personas condenado, transportando a 8 pasajeros en un viaje de 3 días desde Texas hasta Maryland sin una sola maleta. Un ejemplo clásico de tráfico humano. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, nuestra querida Carol Levitt, hizo añicos esta narrativa frente a los medios de noticias falsas. No existe un padre de Maryland. Repito, Kilmer Abrego García es un indocumentado, miembro de la MS-13 y terrorista extranjero deportado a su país. Cuando detuvieron a Kilmer Abrego García, llevaba una sudadera con billetes tapando ojos, boca y orejas de presidentes en moneda.
Este es un símbolo conocido de la MS-13. No oír, no hablar, no ver el mal. Nada cambiará que Obrego García nunca será un padre de Maryland. Nunca más volverá a vivir en Estados Unidos de nuevo. Si Caroline Leavitt no existiese, habría que inventarla. Podríamos pasar todo el programa exponiendo mentira tras mentira. Hay simplemente demasiadas. Lo peor es que te están mintiendo en la cara y saben que te están mintiendo. No les importa. Una vez más, no se trata de la verdad, se trata del poder. Y nada los va a detener. Por suerte, tenemos amigos de la Casa Blanca que están más que dispuestos a exponer a estos títeres, por santurrones, por los fraudes que son. Hace apenas unos meses los periodistas fake news llegaron a los típicos estudios al aire libre de la Casa Blanca solo para descubrir que el equipo de medios de la Casa Blanca había fotobombeado indiscriminadamente a cada una de sus transmisiones en vivo, con las fotos policiales y los crímenes de todos aquellos sobre los que mintieron. Así fue como se vio. La secretaria de prensa, Caroline Leavitt, se dirigió luego a la prensa con esas mismas imágenes detrás de ella, obligando a sus cadenas a cubrir cómo se exponían a sí mismos con sus mentiras. Todos los días, los estadounidenses están más seguros gracias a los criminales violentos que la administración del presidente Trump está sacando de nuestras comunidades. El 23 de enero, ICE en Nueva York arrestó a un ciudadano turco por entrada sin inspección, quien es un terrorista conocido o sospechoso. El 23 de enero, ICE San Francisco arrestó a un ciudadano mexicano que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y que ha sido condenado por abuso sexual continuo de un menor de 14 años o menos. ICE Saint Paul arrestó a un ciudadano de Honduras que fue condenado por conducta sexual criminal en 4º grado con un menor. ICE Buffalo arrestó a un ciudadano de Ecuador que ha sido condenado por violación. ICE Boston arrestó a un ciudadano de la República Dominicana que tiene una condena penal por asesinato en 2º grado. Este criminal fue condenado por asesinato por golpear hasta la muerte a su esposa embarazada frente a su hijo de 5 años. ICE Saint Paul también arrestó a un ciudadano de México que fue condenado por poseer material pornográfico de un menor en una computadora del trabajo. Estos son los individuos atroces que esta administración está sacando de las comunidades estadounidenses todos los días. Este sigue siendo nuestro favorito personal. Desafortunadamente para el fake news, aquí en The Right News Show apenas estamos comenzando. Y ahora tenemos la acreditación oficial de la Casa Blanca y vamos a contrarrestar a esos medios hispanos. Mucho más después de la pausa. ¿Qué pasa cuando un país abandona su juventud? Cuando ya no se sienten que son parte del país que se supone que van a heredar. Sin duda, siempre y sin excepción, la revolución llega rápidamente a las calles. Cuando no ves perspectivas reales para construir un futuro, haces lo que está en nuestra naturaleza más primitiva como seres humanos. Destruir. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en México. Hace apenas unas semanas, el alcalde mexicano Carlos Manzo de Uruapan fue asesinado públicamente a sangre fría mientras celebraba el Día de los Muertos con su familia. ¿Su delito? Oponerse a los cárteles y a su control sobre el pueblo de México. Al igual que la izquierda, los cárteles solo se preocupan por el poder. Carlos Manzo era claramente una amenaza para ese poder, para el narcoestado de Sheinbaum. Así que lo mataron. La primera mitad del año hubo, atención, 112 asesinatos políticos en México. En los primeros 10 meses del año, más de 300 agentes de policía fueron asesinados. Un incremento del 24% respecto al año anterior. Simplemente no se puede tener un país en el que los ciudadanos comunes vivan aterrorizados por pandillas bárbaras. Sin embargo, esto es exactamente lo que está ocurriendo en el México de Sheinbaum. La presidenta de México atacó a los manifestantes antes de la marcha y a medios que, como La Derecha Diario, decidimos dar cobertura a esta protesta en el ejercicio de nuestra libertad de expresión. Acusó a mí, a los jóvenes, de ser bots movidos por mi persona usando todo el poder de su Estado. Fíjense lo que llegó a decir en su conferencia de prensa llamada La Mañanera y donde tenemos prohibida la entrada. La derecha internacional y sus empresas. En diciembre de 2024, Ricardo Salinas Pliego invitó a Javier Negre, director de La Derecha Diario, a trabajar en México. Estos dos personajes, es público, han tenido interacción en X desde al menos noviembre de 2024. El 30 de enero, Javier Negre informa que abrió La Derecha Diario México en respuesta a la invitación de Ricardo Salinas Pliego.
Esto fue reiterado apenas en el evento del Festival de Libertad de Ricardo Salinas Pliego, donde relató cómo el empresario lo invitó a trabajar en México y a expulsar a los zurdos. Javier Negre no está solo en Derecha Diario, tiene como socio a Fernando Cerimedo, que es argentino, estratega digital y consultor político. Se especializa en desinformación y manipulación emocional mediante bots, redes de cuentas coordinadas y campañas audiovisuales virales. Justamente lo que hemos visto en esta campaña. Ahí ven la conferencia de prensa de la narcopresidenta Claudia Sheinbaum usando a uno de sus esbirros para atacarnos, para señalarnos públicamente en un país donde han matado, atención, 10 periodistas durante su mandato. Un partido que ya saben que sus campañas son financiadas, parte de ellas, durante años, por dinero sucio. Ya saben de dónde procede, ¿no? Un narcoestado. Pues bien, no le tenemos miedo. Después de ese señalamiento, en esa prensa, en esa conferencia de prensa, ellos se han dedicado, sus medios pagados, sus medios corruptos, a señalarnos, a amenazarnos de muerte en un país donde, insisto, matan periodistas. Pero no te tenemos miedo, Sheinbaum, y vamos a seguir defendiendo la libertad de expresión y a un pueblo que amo, porque tenemos derecho a que los jóvenes se manifiesten y donde hicisteis auténticas barbaridades. Pues bien, ese fin de semana pasado, después de esa conferencia de prensa, miles de jóvenes, que no eran bots, de la generación Z, salieron a las calles de Ciudad de México frente al palacio de la narcopresidenta Sheinbaum para protestar contra su inacción frente a los cárteles. Manifestantes encapuchados derribaron las barreras de alrededor de la residencia presidencial de Claudia Sheinbaum e incluso le pusieron rótulos de narcopresidenta. Miren estas imágenes y lo que la presidenta Sheinbaum dijo al respecto. ¿Por qué después esta campaña, que ya estaba bastante montada, porque en la campaña hay cuentas internacionales, muchísimas cuentas extranjeras, de España, de Estados Unidos, muchísimos países, montando esta narrativa de que en México se reprime a los jóvenes? Reprime a los jóvenes. ¡Dale los pedazos de mierda con un puto machete! ¡Con un puto machete! ¡Con el pueblo fuego! ¡Con el mismo! Y los escuchamos. Si hay alguna demanda legítima, justificada, pues hay que escuchar a los jóvenes. Pero esta violencia, ¿de dónde vino? Toda la violencia que no tiene el valor Sheinbaum de desplegar contra sus amigos narcos, la usó contra esos jóvenes que tenían todo el derecho del mundo a manifestarse y a señalar a medios libres como la Derecha Diario y como mi persona, como esos instigadores de una supuesta red de bots que realmente eran jóvenes de carne y hueso que no aguantan más en un gobierno que es cómplice de los narcotraficantes, que no da seguridad a su gente en las calles y que encima el 98% de los crímenes de alto impacto no son ni siquiera investigados judicialmente. Estamos hablando de un narcoestado, pero afortunadamente tenemos conocimiento y tenemos constancia de que Estados Unidos está presionando para que Sheinbaum ponga a la policía realmente a pegarle, a agredir a los que tienen que hacerlo y a perseguir y a meter entre rejas a los narcos y no a los jóvenes, porque a día de hoy sigue habiendo desaparecidos, jóvenes cristianos, jóvenes católicos, jóvenes que simplemente iban a manifestarse en todo su derecho contra la presidenta Sheinbaum. Y ahora aquí está la realidad de cómo trataron a los manifestantes. Vean. Amigos de la Derecha Diario, estas son imágenes de cómo el gobierno está atacando a mujeres. Se ha incrementado el número de violencia. No tengo palabras para describirlo. A ver, mi amor, con tus manitas. Qué impotencia, los vellos de punta, niños, jóvenes, mayores, la policía de Sheinbaum, por órdenes políticas de ella, agrediendo a su pueblo que tiene todo el derecho, como digo, a manifestarse.
Nuestro equipo en el terreno de la derecha Diario México ha preparado un informe de todo lo que ocurrió. Mírenlo. Al final de la marcha de la generación Z, lo que empezó como una protesta pacífica terminó en violencia. Hay 19 jóvenes detenidos, acusados de todo, desde daños hasta intento de homicidio, pero mientras ellos están en la cárcel, ningún policía ha sido detenido por lo que pasó ese día. Los videos muestran algo muy claro, policías con machetes golpeando a jóvenes que no estaban haciendo nada. En varios momentos los rodearon entre muchos y los golpearon todos juntos, sin darles oportunidad ni de defenderse. También usaron gas lacrimógeno, incluso contra personas que solo estaban ayudando a otros. La generación Z salió a exigir un país más seguro. La respuesta del gobierno fue represión y violencia. En Estados Unidos, Donald Trump reaccionó a la marcha de la generación Z en la Ciudad de México. En una rueda de prensa dijo que estuvo viendo lo que pasó en la capital mexicana y que hay problemas muy graves. Con esas palabras, el expresidente, hoy figura central de la política estadounidense, puso los ojos del mundo en lo que el gobierno mexicano intenta minimizar. Trump no se quedó ahí. Cuando le preguntaron si consideraría acciones directas contra los cárteles dentro de México, respondió: está bien para mí lo que tengamos que hacer para detener las drogas. Una frase que encendió las alarmas porque deja claro que ve a México como un país donde el crimen manda y el Estado no controla el territorio. Después de la marcha de la generación Z, Claudia Sheinbaum salió a decir que las agresiones la hacen más fuerte, una frase que revela más que temple una profunda desconexión con la realidad. Mientras jóvenes eran golpeados, gaseados y perseguidos por policías con machetes, la presidente optó por convertir la violencia en un eslogan personal, como si la brutalidad fuera un halago. Ahora, también lo voy a decir, ¿creen que nos van a debilitar? ¿Que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? No. Más fuerte soy. Más fuerte. La presidenta pudo exigir investigaciones, diálogo o incluso ofrecer empatía, pero eligió la autopromoción, la soberbia, eligió minimizar el dolor de miles de jóvenes que solo pedían seguridad. Ahora está conmigo nuestro corresponsal, Óscar Ramírez. Le saludo ya. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Saludos, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar contigo. Bueno, estás en México, estás sobre el terreno, fuiste a cubrir la histórica protesta de la generación Z contra Sheinbaum, fuiste agredido, de hecho me cuentan que estás incluso lesionado, ya estás sano y salvo, pero cuéntanos sobre el terreno cómo se vivió esa protesta que surgió de forma espontánea a través de las redes sociales y que Sheinbaum nos acusó a mí, a un montón de medios que dimos cobertura, de promoverla, y acusó a los manifestantes de ser bots que tuvo que repeler con la violencia que no usa contra los narcos. Cuéntanos tu experiencia. No, primero que nada, ¿qué legitimidad tiene la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de hablar y criticar a medios como La Derecha Diario y como personas que fueron a cubrir medios internacionales cuando sus argumentos son de que es ilegal irse a guerra en contra de los cárteles? Ese argumento, simplemente todo lo demás que quieren decir se va completamente a la basura. La realidad es de que miles de personas salieron el 15 de noviembre a manifestarse, y no solamente es el problema de con los jóvenes de la generación Z, es todas las generaciones, todas las personas salieron porque hay un problema agravante, Javier, en el país. Es la inseguridad, son las extorsiones, las decapitaciones, los secuestros, las personas desaparecidas, la actividad del crimen organizado exacerbado, teniendo un control territorial enorme, que esto se incrementó a raíz de la ineficiencia de los 4 años de Joe Biden, y ahora que se ha puesto un orden en las fronteras entre México y los Estados Unidos, ha sido un efecto colateral que ha realmente expuesto a los políticos corruptos de México. A mí me dio una verdadera pena llegar hasta la malla metálica y que yo, que soy de Baja California, ver un póster de Marina del Pilar, de la gobernadora Marina del Pilar, enfrente diciendo narcopolítico. Es un verdadero enorme problema lo que tenemos el día de hoy. Más políticos son expuestos al día por el gobierno de los Estados Unidos, y el pueblo realmente y los jóvenes están despertando, Javier. Piden una intervención de Estados Unidos, de Marco Rubio. Me consta que el Departamento de Estado está muy pendiente de México, Trump también. Pero ¿qué piden los jóvenes exactamente a pie de calle? Fíjate que la generación Z se ha categorizado por ser apartidista, y esto lo que ellos están básicamente exponiendo es la enorme corrupción y los narcopolíticos en el país. Y a sabiendas de esto, saben que Estados Unidos ha estado poniendo una presión enorme sobre los políticos corruptos y la actual corrupción que se ubica en las partes céntricas como Michoacán y demás. Ellos han hablado y han dicho que la única manera de que pueda haber esto se acabe de una manera inmediata es de que Estados Unidos verdaderamente ponga más presión y haya una colaboración con el gobierno de México para eliminar esto, porque no hay de otra, Javier. No tenemos otra opción. No tenemos otro país que ha levantado la voz para decir tenemos un problema enorme
en la parte de México con la distribución, con el secuestro, con las desapariciones, que es algo que es nuevo para la comunidad latina en los Estados Unidos, con el tráfico del huachicol, que es algo también que es nuevo para las personas de los Estados Unidos. Y esto yo creo que ha puesto una enorme presión y los jóvenes verdaderamente están diciendo, ocupamos ayuda, ya ocupamos algo que se pueda hacer para colaborar y acabar este problema. Pues darte las gracias, Óscar, por tu valiente testimonio. Infórmanos y sigue peleando duro con la verdad, con la libertad de expresión, porque eso es lo que no toleran en ese narcoestado que es México y donde persiguen a empresarios tan potentes, tan valientes que quieren dar el salto a la política como Ricardo Salinas y al que están usando todos los resortes del Estado, como hicieron con Trump, a nivel judicial, a nivel de taxes, a nivel de todo. Y le mandamos un fuerte abrazo por aquí, porque como él están siendo muchos empresarios mexicanos perseguidos simplemente por defender la libertad, la vida y que acaben ese régimen de gobierno que protege más a los narcotraficantes que a los jóvenes y a la buena gente, a los señores mayores, a la gente normal de a pie que quiere un México en libertad, en prosperidad y sobre todo en paz. Un abrazo fuerte, Óscar, y seguimos. Gracias, Javier. Y a Sheinbaum, decirle que no te tenemos miedo. Y fíjense la foto para el Pulitzer, un joven gaseado con la bandera de México. Él no es un bot. Él es el ejemplo de esos cientos de miles de mexicanos que están cansados y más van a ser. Así que cualquiera que quiera sumarse a The Rainy Show y dar su testimonio sobre cómo funciona México, vamos a desafiar el miedo y me pueden escribir a mi mail, javiernegre@edatv.com, y daremos voz a los que los medios corruptos que pega Sheinbaum y sus gobernadores corruptos no quieren dar voz. En este programa les contaremos la actualidad de grandes líderes que han cambiado sus países y han desafiado a los comunistas yendo contra los legacy media, contra los medios tradicionales. El ejemplo mundial es Javier Milei, en Argentina, quien sin tener recursos y con la ayuda única de Mi Medio, La Derecha Diario, gente como el Gordo Dan, frente a los medios tradicionales, consiguió ganar las elecciones a través de las redes sociales. Hace unas semanas volvió a arrasar en las urnas después de una histórica visita a la Casa Blanca con Donald Trump. Los medios tradicionales, y yo estaba allí, pronosticaban que aquel acuerdo sería su fin electoral. Y como viven desconectados de la realidad con tanto dinero comunista, no acertaron. En aquella reunión se cerró un gran acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, que es clave en este renacimiento para el país argentino. Después de años de corrupción, de kirchnerismo, de inflación, de inseguridad, de corrupción, de narcotráfico, han sido los padres de la batalla cultural como Nicolás Márquez, Agustín Laje, a través de sus conferencias, redes, libros, Derecha Diario, el Gordo Dan, y gente que fue tratada como apestada durante años por los legacy media, consiguieron una revolución cultural de abajo arriba, de los jóvenes a los más mayores, y tenemos el honor de contar con el Gordo Dan, que es el impulsor de Carajo, el canal de streaming líder en Argentina y una de las personas más apreciadas por Javier Milei. ¿Qué tal estás, Daniel Parisini, el Gordo Dan, desde los estudios de Carajo, el canal de streaming en política líder de Argentina y que odian todos los medios cucas, como llamamos en Argentina, los medios de izquierda? ¿Cómo estás, amigo? Hola Javi, qué placer escucharte, la verdad que muy bien, muy bien. Acá atento a todo lo que contabas y es tal cual así. Bueno, tú eres un fenómeno en Argentina, te odian los medios tradicionales y para que lo entienda Estados Unidos, para que lo entienda la audiencia americana, ¿cómo Javier Milei pudo ganar o cómo pudo seguir ganando elecciones con todo el aparato de los medios tradicionales en contra, con fake news, con operaciones constantes? ¿Y cuáles crees que fueron los detalles? Tú que apoyaste a Javier Milei cuando no era nadie, desde tu teléfono móvil, ahí en la Radio Madero, con Fernando también Cermeño, empezasteis con Carajo y empezasteis con La Misa, con tu programa, y de repente todo el establishment se fue contra ti y ahora eres una marca, una persona apreciada incluso por los grandes... las grandes marcas, los grandes anunciantes. O sea, cuenta resumidamente por qué ganó Milei en Argentina y si puede servir de ejemplo para otros países, ¿no? Bueno, yo creo que básicamente ganó por una combinación de autenticidad absolutamente genuina de parte de su persona. Él es tal cual como se muestra, digamos, y como siempre se mostró en los medios.
Y creo que se combinó, digamos, esa autenticidad que hoy es lo que mejor paga, digamos, en términos de capital político. Creo que se combinó toda esa personalidad espectacular, digamos, y totalmente liberal, digamos, con un norte bien claro. Creo que eso se combinó con el arma más poderosa de la historia de la humanidad, digamos, que creo que es este aparato, ¿no? Que siempre lo saco acá, digamos, y bueno, por supuesto ha generado polémica cuando he dicho esto en la Argentina, pero creo que polémica hoy... que te han llevado a juicio. Te han llevado a juicio. Sí, claro. Por decir que éramos justamente el brazo armado del presidente Javier Milei cuando nuestras armas eran estas, ¿no? Los celulares que tenemos hoy en la palma de nuestras manos, cada uno de los habitantes del planeta, ¿no? Cada uno de los seres humanos que hoy prácticamente todos podemos tener acceso a esto y que estás a un clic de la totalidad del conocimiento acumulado de la humanidad en la palma de tu mano. Entonces yo creo que esa combinación de autenticidad, con mucho coraje y sobre todo una determinación ideológica muy clara, un norte ideológico muy claro, han logrado, digamos, que se difunda, digamos, a través de los celulares y que llegara a cada una de las casas de la Argentina esta ideología, digamos, que venía a combatir la decadencia que nosotros tuvimos durante tantos años, ¿no? Creo que si en las los casas medios tradicionales, si los medios tradicionales conspiraron contra Milei incluso hace unos meses, está probado en Argentina que los medios tradicionales, los legacy media, ya no pintan nada en el tablero. Se pueden ganar unas elecciones con redes sociales. Yo creo que igual siguen pintando, digamos, siguen intentando psicopatear a la gente, pero cada vez su poder es menor. Y porque creo que también parte del milagro argentino se debe a lo que yo llamo la batalla de las pantallas, ¿no? Que son esta batalla que sucedió en cada casa de la Argentina, donde los padres y abuelos por ahí se informaban más con los medios tradicionales, por medio de la televisión, de lo que decían los canales tradicionales de siempre, versus las pantallas de los celulares de sus hijos, que decían otras cosas y que decían, che, papá o abuelo, no todo lo que estás escuchando en los medios tradicionales es cierto. Mirá que acá está la verdad, acá lo desmienten a eso que vos estás escuchando y a lo que escuchás todos los días. Entonces esa batalla tuvo lugar en cada una de las casas de la Argentina, que finalmente terminó constituyendo el milagro argentino, ¿no? Bueno, estamos dando una gran noticia en La Derecha Diario a estas horas, que la CNN de Argentina dejará de operar en el país a partir de diciembre. Pues ya sabes que ellos tenían ayudas de los gobiernos kirchneristas para promover la cultura woke, que ya sabes, para la cultura transgénero, para la cultura de la muerte y no la de la vida. O sea, lo que ha sido el kirchnerismo, del feminismo radical, de agrandar el Estado para que unos pocos empresarios corruptos hiciesen negocios con el Estado, los chorros, los sindicatos, ya saben. ¿Cómo llevas esta noticia de la CNN? Porque a ti no te invitaban allí, ¿no? No, la verdad que muy contento que CNN se vaya de la Argentina. Estaban acá para desinformar y para alimentar, digamos, a los comunistas que tanto daño le han hecho a mi país, ¿no? Argentina pasó de ser el PBI número 1 del mundo en el año 1895, según la serie de Madison, hasta que actualmente, digamos, luego de 100 años de aplicar estas políticas que defienden los nefastos políticos de la Argentina históricamente, terminamos siendo 140, 150, al lado de países africanos muy sumidos en la pobreza, ¿no? Así que la verdad es que muy contento y bueno, esto te demuestra también que verdaderamente no tienen tanta demanda. Ellos, si es que no los banca, digamos, una entidad estatal, no pueden sostenerse por sí mismos. La gente ya está cansada y ya no los demanda tanto como antes y hoy tiene medios alternativos como el tuyo, como el mío, en la palma de la mano. Es eso, Javi. Darte las gracias, sigan carajo en redes sociales, canal de streaming, y no sé cómo va ese pelo, porque te jugaste que ganaba Javier Milei las últimas elecciones frente al criterio de los medios tradicionales y se rapó él, y el que ganó las elecciones, Diego Santilli, así que te vemos pronto por la Casa Blanca, entiendo, ¿no? Así es, allí pronto, estaremos, Daniel, si me invitan. Muchas gracias, venga, Javier. Pues ahí te mando un abrazo. Hablaremos. Un abrazo fuerte. Bueno, él fue una de las claves de la victoria de Javier Milei junto a nuestro amigo Agustín Laje, el escritor, ¿no?
el padre, junto a Nicolás Márquez, de la batalla cultural, un fenómeno mundial contra la ideología de género, contra el feminismo radical, contra las ideas comunistas, ¿no? Contra la Agenda 2030, contra la cultura woke. Y ya creo que lo tenemos al otro lado de la pantalla, mi querido Agustín Laje. No sé si me escuchas, Agustín. Hola Javier, querido, ¿cómo estás? Gracias por llamarme, es un honor poder conversar contigo. Bueno, Agustín Laje, debutando en The Right Show. Agustín, tú fuiste con tus escritos, con tus conferencias, eres también responsable de la Fundación Faro, que es la fundación que ha creado Milei, ¿no?, para dar la batalla cultural. ¿Puedes resumirnos qué estáis haciendo ahora desde la Fundación Faro, desde el gobierno de Argentina, para que esa batalla cultural a la izquierda, que gracias a tus libros, gracias a tus redes sociales, junto a Nicolás Márquez y otros grandes referentes, que fuisteis defenestrados cuando decíais que Javier Milei era la solución, que fuisteis dando una travesía por el desierto, como hizo Jesucristo, contra el sistema, que perdiste salud, que perdiste familia, que perdiste amigos, que te trataron de señalar públicamente, incluso de agredirte? Y cómo esa batalla cultural, ahora que se está en el poder, porque a veces cuando los gobernantes llegan al poder, como se olvida, ¿no? No, ya está todo hecho. Y empieza a hacer como hacía Mauricio Macri en el PRO, de dar concesiones a la izquierda, vamos a traer. ¿Cómo está siendo ese plan de Milei para impactar realmente y desde el poder crear establecimientos de batalla cultural que hagan que los zurdos no vuelvan nunca más? Bueno, en primer lugar, una pequeña corrección, y es que Javier Milei no es el creador de la Fundación Faro, sino que la Fundación Faro se inspira en la revolución libertaria que encabeza Javier Milei en la Argentina, y por eso Javier Milei es un gran amigo de la Fundación Faro. De hecho, él estuvo disertando ya 2 veces en nuestros eventos. La Fundación Faro es un think tank, es un tanque de pensamiento que produce ideas, que hace investigación social de campo y además forma políticamente a los cuadros libertarios en Argentina. En ese sentido tenemos un montón de actividades y estudios. Recientemente publicamos uno, por ejemplo, donde estudiamos el fenómeno de la envidia en la sociedad argentina y cómo se corresponde la envidia con las posiciones de izquierdas. Era muy interesante porque a los encuestados le íbamos haciendo una serie de preguntas para medir cuán envidiosos eran, y después una serie de preguntas para ver en dónde se ubicaban en el espectro político, y terminamos confirmando lo que todos sospechábamos. Esto es que cuanto más hacia la izquierda se ubica una persona, más envidiosa y más resentida es. Este tipo de cosas hace la Fundación Faro para la batalla cultural: dar inputs, dar ideas, dar datos, dar narrativas. Ahora, Javier Milei, a diferencia de cualquier otro político de derechas anterior a él en la Argentina, él ha sabido ver que el problema no es meramente económico. Es decir, uno puede arreglar la economía, hacer que la gente viva en un clima de bienestar económico, pero eso a uno no le garantiza que la izquierda no se haga con el poder. Chile, en ese sentido, fue una gran lección para todos nosotros, porque entendimos que al final la batalla decisiva se daba en el ámbito de la cultura, es decir, en los valores, en el lenguaje, en las costumbres, en los símbolos, en las normas, en las historias. Javier Milei esto lo tiene sumamente claro, y por eso es amigo de la Fundación Faro, y por eso su gobierno también se preocupa cotidianamente por la batalla cultural. Agustín, has escrito libros tremendos que recomiendo, como Generación Idiota, ¿no? ¿Qué es la generación idiota para el que no lo entienda? La generación idiota es la generación permeada por el wokeismo. El wokeismo es un constructo ideológico que le ha dado mucho oxígeno a una izquierda que se había oxidado en discursos economicistas de guerras de pobres contra ricos, de obreros contra empresarios, o de supuestos explotados contra supuestos explotadores. Y esa dialéctica empezó a abandonar un poco el campo de la economía y se infiltró en la cultura y redefinió los términos de la opresión en clave de otras variables. Por ejemplo, la opresión sexual. Las mujeres son oprimidas por los hombres. La opresión de la orientación sexual. Los homosexuales son oprimidos por los heterosexuales. Los transgéneros son oprimidos por los cisgéneros. En clave de raza, los negros son oprimidos por los blancos. En clave étnica, los indígenas son oprimidos por los que tienen ascendencia europea. Incluso en los Estados Unidos ha estado muy de moda recientemente la cuestión del peso corporal. Los gordos son oprimidos por los flacos a través de algo llamado gordofobia. Toda esta ensalada, toda esta combinación de opresores y oprimidos da como resultado la militancia woke, que ha colonizado a un
espectro de esa generación que yo llamo la generación idiota, que es una generación ultramoralista que confunde sus luchas políticas con luchas supuestamente morales de redención de las minorías oprimidas, que además dependen sistemáticamente de los socorros estatales, que además están más preocupadas por subir una selfie en sus redes sociales con la ideología de moda. Hoy puede ser el trapo multicolor del LGBT, mañana puede ser el puño feminista, pasado mañana puede ser el pañuelo verde del aborto, en otro momento será la huipala de los indigenistas y en otro momento será la bandera de Palestina. Todo esto es muy variable, pero siempre detrás de cada símbolo tenés al mismo sujeto, un completo idiota que ha sido colonizado por los profesores de la universidad que le metieron a la fuerza esta serie de ideologías que se las van alternando año tras año, pero que siempre lo siguen sometiendo a la misma agenda política que responde finalmente a los partidos de izquierdas. Agustín, ¿cómo ves Estados Unidos después del asesinato a Charlie Kirk, que ha despertado muchas conciencias, también la conquista de Nueva York por parte del comunismo, tipos siniestros como Soros, donde crearon a través de los fondos USAID toda una red siniestra de globalismo? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, yo creo que lo que pasa en Estados Unidos, curiosamente, no es ajeno a lo que pasa en todo Occidente. Lo que vemos es por fin una confrontación abierta entre dos posiciones políticas antitéticas que podemos resumir como la derecha y la izquierda. Es decir, en todas partes, en Argentina, en Chile, en Perú, en Brasil, en Estados Unidos, en España, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en todos los países estamos viendo cómo los conflictos políticos están llegando a un momento en el que las opciones son radicalmente contrarias. Por un lado, la derecha, por el otro lado, la izquierda. Y ocurre que la izquierda, que se supo disfrazar después de la Guerra Fría de derechos humanos, de inclusión, de diversidad, de todos estos supuestos buenos valores, en realidad, cuando se desespera porque empieza a perder el poder, no tiene ningún problema en asesinar a sus opositores. Vos fijate qué interesante, siempre los asesinados han sido en este siglo personas de derechas. Vos mencionabas recién a Charlie Kirk, pero también podemos mencionar el atentado, por ejemplo, contra Miguel Uribe. Pocos meses atrás, cuando mataron a este derechista muy joven de la oposición colombiana, o por ejemplo el atentado contra el propio Donald Trump. Es decir, no hubo ningún atentado ni contra Joe Biden ni contra Kamala Harris, sí lo hubo contra Donald Trump. También podemos mencionar el atentado que casi le quita la vida a Jair Bolsonaro hace algunos años nada más. O por ejemplo, podemos mencionar que tras el triunfo de José Antonio Kast reciente, que acaba de pasar a la segunda vuelta en Chile, el propio José Antonio Kast, que es el político de la derecha chilena, tuvo que dar su discurso tras un vidrio blindado. Entonces, al final del día uno tiene que concluir, fuimos muy tontos o fueron muy tontos aquellos que se creyeron la mentira de que la izquierda defendía los derechos humanos, que la izquierda era tolerante y que la izquierda era democrática. La izquierda en todo momento y en todo lugar es un fenómeno profundamente autoritario que no tiene empacho en quitarle la vida a sus opositores si así lo consideran necesario. Agustín, rápidamente, ¿crees que esta ola de derechas, lo hemos visto en Bolivia, en Chile, en Ecuador, están ganando los líderes fuertes de derecha con Trump? ¿Crees que esa ola va a llegar también a la comunidad hispana de Estados Unidos, donde están influenciados por Univisión, Telemundo, CNN en español y toda esa basura de fake news? Mira, una de las cosas que se supo haciendo investigación de campo en las últimas elecciones en Estados Unidos era que la comunidad hispanohablante de los Estados Unidos, que no habla inglés, solamente habla español, en las encuestas tenían una inclinación mucho más significativa hacia la izquierda que hacia la derecha. Cuando los investigadores se preguntaron por qué ocurría eso, la clave surgió de inmediato, porque consumen medios en español dentro de Estados Unidos que están colonizados por el Partido Demócrata y entre otras cosas por el dinero de George Soros, que por poner solo un ejemplo, hace poco tiempo compró la mayoría de los medios de Miami, por ejemplo, incluyendo una radio
tan icónica para los exiliados cubanos como Radio Mambí. Entonces, en conclusión, lo que pasa en Estados Unidos es gravísimo, y es que todos los medios en español, o casi todos los medios en español, son profundamente izquierdistas, y por eso los hispanohablantes en Estados Unidos tienen una inclinación hacia la izquierda mucho más marcada que los hispanos que hablan también en inglés y que pueden acceder a otro tipo de medios de comunicación. Sin embargo, bueno, también hay que decir que en Estados Unidos, en las últimas elecciones, se ha visto que la comunidad hispana, que es la primera minoría en los Estados Unidos, no es la afroamericana, es la hispanoamericana, ha girado hacia la derecha, si se lo compara por lo menos con los resultados electorales del periodo anterior. Así que hay esperanza, pero hay que trabajar mucho sobre el público hispanohablante si no queremos que esa gente termine siempre votando por el Partido Demócrata. Pues Agustín, muchísimas gracias por tu apoyo, por querer estar aquí en The Right Night Show, y tus libros son altamente recomendables, así que animo a toda la comunidad hispana a comprarlos, y vamos a seguir. Así que muchas gracias, Agustín. Con todo gusto, y gracias por todo lo que estás haciendo también vos por la batalla cultural. Un gran abrazo y hasta la próxima. Juntos somos más fuertes, sin duda. Así que seguimos, y desde este show vamos a conectar con todos los referentes, con todos los influencers que están dando la batalla cultural en todo el mundo hispanoamericano. Desde este show vamos a conectar con los mejores corresponsales e influencers del mundo hispano para conocer la realidad de su país y lo que significa el comunismo. Personas que fueron expulsadas de sus medios tradicionales, como yo, por denunciar la corrupción de los gobiernos de izquierdas como Pedro Sánchez, o hijos que son de la pandemia, que emergieron desde el salón de sus casas cuando los políticos nos obligaban a vacunarnos y estar en casa mientras muchos de ellos se iban de fiesta. Y lo hicieron con un teléfono móvil. Hablamos de personas que son perseguidas por gobiernos totalitarios y sus medios de fake news, que pagan con abusivos impuestos, y muchos de ellos tuvieron que abandonar sus países de origen. Yanis Estrada, propietario de UHN Plus, como todos los grandes cubanos que hicieron grande Estados Unidos, grande Miami, grande Florida, qué decir del secretario del Departamento de Estado, ¿no? El gran Marco Rubio. Yanis, cuéntanos qué está pasando en Cuba y si realmente vamos a ver el final de la dictadura comunista. Solo hay que ver las imágenes de Cuba en UHN Plus, de ver la destrucción, ir al Museo de la Diáspora Cubana ahí en Miami, muy recomendable, donde están haciendo un gran trabajo nuestro amigo Marcel y todos los grandes cubanos que construyeron Florida. Cuéntanos si vamos a ver que acaba ya el castrismo allí. Bueno, Javier, buenas tardes, y buenas tardes a toda la audiencia. Bienvenidos a este show que esperamos que se convierta en uno de los principales referentes para toda la audiencia de derecha que nos sigue en todas las redes sociales. Como bien dices, si ustedes quieren aprender de la historia de Cuba, de todo lo que hemos sufrido los cubanos alrededor de estos 66 años de comunismo, pues nada más y nada menos que tienen que venir a la ciudad de Miami, darse una vuelta, ver todo lo que se ha logrado y visitar el Museo de la Diáspora Cubana para que entiendan un poquito más de la historia. Habiendo dicho eso, pues nada, mira, la situación en Cuba está estrechamente relacionada con el tema de Venezuela. Javier, hace unos días imágenes de radar se pusieron y se descubrieron algunas señales que analistas interpretan como sistemas de alerta temprana y antenas posiblemente chinas que monitorean el sistema de los movimientos hacia Venezuela y sobre todo en territorio estadounidense. Esto es un escándalo que se viene arrastrando desde hace rato en el Congreso, donde se ha ordenado una investigación acerca de todo esto en influencia tecnológica china, y que bueno, que ahora mismo está jugando un papel en el caso del tema de Venezuela. Y por supuesto, también a raíz de eso, The Telegraph ayer publicó un análisis que está muy explosivo. Ahí en UHN tenemos la cobertura. Y es que según el diario británico, la Casa Blanca, con este despliegue que está concentrando en el Caribe, que es el mayor desde 1989, no solamente estaría persiguiendo la caída de Maduro, sino que estaría buscando como final el fin de la dictadura castrista. Son más de 66 años, sabemos que detrás, y está ampliamente documentado, que detrás de todo este plan con Venezuela está el secretario de Estado de origen cubano, Marco Rubio,
quien también ha estado detrás de el tema de Israel, quien ha estado detrás del tema de Irán, y realmente ha hecho un trabajo fantástico y maravilloso. En la isla la cosa cada día se complica un poquito más. Hay ahora mismo una epidemia de enfermedades virales. Se calcula, o bueno, no se calcula, según el régimen, el 30%, es decir, 1 de cada 3 cubanos alrededor estaría infectado ahora mismo con una de estas enfermedades. Evidentemente, como es un sistema inservible y como es un sistema al que lo único que han hecho es dilapidar y robar recursos, el sistema de salud está en estos momentos colapsado y muchísimas personas, se comenta que hay muchísimas personas que estarían incluso hasta contrayendo la fiebre del Nilo. En viajes al exterior han sido diagnosticados. Eso pasando lo mismo a la misma vez que sigue la represión contra los presos políticos. Hoy el Departamento de Estado hablaba precisamente de Donaida Pérez. Donaida Pérez es una mujer a la que la dictadura excarceló, le dio una licencia, como ellos llaman, extrapenal, y la señora estaba pidiendo por la libertad de su esposo, por la libertad de los presos políticos, y ¿qué hicieron? Pues nada, la volvieron a encarcelar. Así más o menos están las cosas. No sé si tienes alguna pregunta. Yanis, rápidamente, ¿qué posibilidades hay de que este programa, The Rainy Show, con tu voz valiente y con la que se va a compartir por redes sociales de cubanos que están en el exilio, rápidamente se vea en Cuba? Muchísimas. Ahora mismo en Cuba hay bastante acceso a lo que digamos el Internet. El régimen comunista se tuvo que abrir hace algunos años al Internet y los cubanos consumen muchísimo el Internet, y además hay otro sistema que es pasarse los videos, los audiovisuales en memoria flash, en memorias USB, o a través de otros sistemas que ellos tienen montados. Así que es muy probable que estén las personas dentro de Cuba consumiendo este show dentro de muy poco. Pues darte las gracias, síganos en UHN Plus, enhorabuena por vuestro trabajo y compartan este vídeo, sobre todo nuestros amigos cubanos que hay por todo el mundo, y tengo unos cuantos en España, en Italia, en Argentina, así que estamos a muerte con vosotros, no vamos a dejar solos y vamos a defender la libertad de expresión y a contaros el daño que hizo el socialismo y cómo se sale del socialismo gracias a Estados Unidos. Ya tenemos al otro lado de la pantalla otro de los referentes de la batalla cultural, el que llaman el Charlie Kirk español y periodista de EDA TV, Vito Quiles. ¿Qué tal, Vito? ¿Cómo estás? Muy buenas, Javier. Encantado de estar aquí y enhorabuena, más sincera enhorabuena por este gran programa que habéis lanzado para toda Hispanoamérica y para todo el mundo. Bueno, Vito, te has convertido en el Charlie Kirk español, te hemos apoyado desde ATV, haciendo las preguntas incómodas a los políticos corruptos. Hoy creo que estás en la cárcel de Soto del Real, donde has ido a preguntarle a la mano derecha de Pedro Sánchez, que acaba de salir de prisión por esas mordidas que han recibido, por esa presunta financiación irregular, por los prostíbulos del padre de Begoña Gómez, la mujer del presidente Sánchez, porque ya saben que en España estamos en un socialcomunismo, donde muchos somos perseguidos, donde nos quieren callar, donde quieren expulsarnos de las ruedas de prensa del Congreso, donde en el Palacio de Gobierno ni siquiera nos quieren acceder, Vito, con sus preguntas incómodas. Cuéntanos, has ido de ruta por todas las universidades como Charlie Kirk y ha sido bestial el apoyo que has tenido y también el odio, donde han llegado incluso a amenazarte con pintadas en tu casa contra tu familia, el comunista Pablo Iglesias, que está financiado por el narcogobierno de Sheinbaum, señalándote. Cuéntanos cómo ha sido esa ruta. Sí, como tú narrabas, en España cada vez y lamentablemente es más complicado ejercer la libertad de expresión. Todos los que disentimos del discurso oficial, del discurso de Pedro Sánchez o de la agenda ideológica del gobierno, parece que sufrimos una censura desmedida. A mí personalmente han intentado agredirme en cada acto al que he acudido a las universidades públicas, que deberían ser el foro del debate, de la libertad de expresión, del intercambio de argumentario, del intercambio ideológico, de ideas, de pareceres. A mí se me ha silenciado, se me ha censurado, no se me ha permitido prácticamente hablar en ninguna universidad. He tenido que hacer los actos en los alrededores y a mí me sorprende mucho cómo una figura tan joven o que simplemente defiende unas ideas tan básicas como pueda ser, por ejemplo, la defensa de la libertad, de los medios de comunicación libres, del pluralismo ideológico, de la diversidad de ideas y de opiniones, una defensa tan clara de esta serie de ideas se haya reprimido de forma
tan hostil, tan violenta. No me han dejado entrar, como digo, no a las universidades. También se nos ha tratado incluso con violencia por parte del gobierno, se nos ha tildado de agitadores simplemente por querer de alguna forma instaurar un discurso distinto en un ambiente donde realmente hay una gran mayoría de jóvenes que piensan como nosotros, que ya no se cree la ideología woke, que ya no se cree lo políticamente correcto, que ya no se creen, ¿no?, las mentiras que dicen los que forman parte del gobierno más corrupto de la historia de la democracia española. Recuerdo que además hoy vengo de la cárcel de Soto del Real, donde hemos sido un medio de comunicación en ATV, hoy más que nunca, que le ha preguntado a Santos Cerdán, ex número 2 de Pedro Sánchez y exsecretario general del Partido Socialista, que es quien gobierna España, precisamente por esas mordidas que cobraba de adjudicaciones irregulares o de amaños en obra pública y que utilizaba o empleaba para gastos personales, para pagar alquileres, para pagar lujos. Su mujer, incluso aquí en España se dice que por parte de la trama Coldo, que es la trama de corrupción donde está implicado el gobierno del PSOE, su mujer era fundamentalmente conocida en las tiendas de lujo y en el Corte Inglés por todas las compras que hacía, con todo el dinero y con toda la pasta que se gastaba. Nosotros hemos ido una vez más a hacer esas preguntas incómodas y precisamente por esa labor periodística y de acción crítica y fiscalizadora contra el poder se nos reprime, se nos insulta y se nos impide hablar en las universidades. Has dado la clave, porque igual que Charlie Kirk fue por todas las universidades, que es el problema, los gobernantes de las universidades, los rectores tratan de difundir la ideología woke y muchos profesores, y cuando hemos llevado a un periodista como tú a desafiar y a contar, ¿no?, a simplemente dar debates, a hablar de la libertad de expresión, no han querido, incluso los rectores de las universidades. Pero es curioso cómo has cazado al que fue la mano derecha de Pedro Sánchez, Ábalos, que según la UCO cobró comisiones millonarias, lo has cazado en el Congreso. No sé si podemos ver las imágenes y ese periodismo incómodo que te caracteriza desde EDATV. Vamos a verlas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué color es ese traje? ¿Gris, oscuro, marrón? Marrón. Oye, me mintió usted. Y siempre se lo digo cada vez que me miente, porque me dijo que era un folio y apareció el vídeo con la pasta. No, es mentira. Entonces eran folios. El despacho de Ábalos. Sobre el escritorio, junto a una carpeta del PSOE, una caja llena de fajos de billetes de 50... Entonces eran folios. Y aparte los he pedido. ¿Ha visto que comprobación? No, sí. ¿Qué te voy a mentir en eso, hombre? El informe de la UCO dice que usted se llevó 1.070.000 en comisiones. No creo que ha dicho eso. Sí, no, lo dice. No, yo creo que no. ¿Y qué va a hacer si lo dice? ¿Dimite o no? No, pero... Bueno, oye, perdona, José Luis. ¿Cómo te va a ver por ahí la ruta, macho? Te veo... Hola, ministro, buenas tardes. ¿Cree usted que está en condiciones de meterse con Feijóo por su físico, señor Fuentes? Te he dicho muchas veces que no me toques. No sé cómo me he tocado, pero si yo no quiero tocarle. ¿Quieres que te lo diga? Te lo digo en inglés, a ver si lo entiendes. Te lo digo en inglés, a ver si lo entiendes. Es el último interés en tocarle, señor Fuentes. Y sé inglés, ¿eh? No me toques, coño. Pero ¿le parece que usted que está... No me toques, otra vez. Pero está en condiciones de meterse con Feijóo por su físico, señor Puente, ¿cómo ha hecho? ¿Cree que es el nivel de un ministro ese? Que un ministro del gobierno de España actúe como matón de barrio, la verdad es que da mucho que pensar. Es un trabajo un poco chungo, pero no sabéis lo gratificante que es poder preguntarle a Óscar Puente a la cara si se ve en condiciones de atacar a un rival político por su físico. Vito, ¿por qué te tratan? ¿Por qué te tratan los ministros del gobierno socialcomunista? A mí me quieren meter en la cárcel, pero a ti te insultan. ¿Y qué hace el resto de medios? ¿Se solidarizan contigo? Porque no paran de hablar todos los medios de ti mal, pero ¿alguno te llama para entrevistarte? No, yo desde luego creo que lo que pasa en España es inaudito, porque a mí no me parece mal que se critique a los medios de comunicación que son corruptos desde el poder, como se ha hecho, por ejemplo, o como han hecho otros mandatarios que han cuestionado, han criticado la legitimidad, la moralidad de ciertos medios de comunicación. Eso es sano en democracia y lo puede hacer cualquier mandatario, pero creo que solo ocurre en España que políticos tratan con violencia a los medios de comunicación, lanzan micrófonos, insultan, nos amenazan, nos dicen que no les toquemos y actúan como unos absolutos macarras y matones. Y eso no se lo he visto hacer nunca a ningún mandatario extranjero, ni a Trump, ni a Bukele, ni a Javier Milei, tanto que les critican y tanto que les acechan y precisamente les cuestionan por esto, cuando ellos realmente pueden discutir la labor de los medios, pero nunca actúan con violencia, siempre actúan con ejemplaridad y educación. Y es algo que no pasa en España. Y me parece gravísimo cómo durante los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a ciertos periodistas que simplemente por el hecho de hacer preguntas incómodas vemos como nuestra libertad de expresión está amenazada y como incluso nuestra integridad a veces corre peligro. Y la verdad es que es vergonzoso como ningún medio... Es que los medios no se solidarizan, incluso se manifiestan para echarnos de las salas de prensa y recoger firmas. No, ningún medio de comunicación se ha solidarizado, ningún medio de comunicación repite las preguntas que nosotros formulamos de forma correcta y educada, ningún medio de comunicación ha querido apoyarnos en nuestra cruzada, que como digo es una cruzada, es una lucha porque somos los únicos que estamos haciendo esta labor fiscalizadora del poder y esta labor crítica,
y los medios están alineados con el sistema, con el poder y con todos aquellos que les financian y que de alguna forma callan y les compran voluntades. Nosotros somos el único medio libre independiente que está haciendo esa labor. Es curioso como vemos el apoyo en la calle. Tú no puedes pasear ya por Madrid, ni por ningún punto de España sin que te hagan fotos, sin que te... O sea, cuanto más odio hay por parte de los medios tradicionales y el gobierno contra ti, contra EDATV, contra nosotros, más es el apoyo ciudadano. Sí, yo lo he visto además en este tour universitario, mucha gente simpatiza con nuestra forma de hacer periodismo, ha descubierto un periodismo que no conocían porque durante muchos años han estado acostumbrados al periodismo servil y aborregado, que no hacía las preguntas incómodas y que no representaba los intereses ni la voluntad ciudadana, y nosotros hemos venido aquí para cambiar las cosas, para decir que eso se ha acabado y para decir que nosotros estamos para representar a la gente, que no nos plegamos a los intereses políticos, que no queremos sus migajas y que queremos hacer un periodismo libre contra todos aquellos que han corrompido el país. Yo creo que es muy positivo y que cuanto más nos denigran y nos difaman a través de los medios de comunicación y a través de sus altavoces políticos, más éxito tenemos en la calle y más cercanía y más cariño notamos de la gente. Pues darte las gracias, Vito Quiles, a la audiencia, daros las gracias por este enorme apoyo en el primer día de The Late Night Show. Thank you por estar ahí. Amamos la comunidad hispana, juntos somos más fuertes, no podemos dejar que nuestros países caigan en la desinformación, en las fake news de Univisión, de Telemundo, de la CNN en español. Vamos a dar la batalla de la derecha diario, de The UHN Plus, de America's Voice, desde todos los medios que podamos. Quien quiera sumarse a ese proyecto, que nos escriba a javiernegre@edatv.com, que nos siga en las redes sociales, comparte este contenido y cualquiera que quiera colaborar me puede escribir directamente. Vamos a dar la batalla de Washington, vamos a dar la batalla de Florida, vamos a dar la batalla de todo el mundo hispano, porque ellos son millonarios, pero nosotros tenemos la verdad, la buena gente, la gente trabajadora y humilde, y no vamos a dejar que los demócratas, que la izquierda usen a los hispanos, les llenen la cabeza de mentiras para provocar que Trump pierda las siguientes elecciones del midterm y que países grandes como Chile, que ahora hay nuevas elecciones, como Perú, que vienen, ¿no? Como otros países, que Honduras, ¿no? Que vienen elecciones, caigan en las manos del socialismo, del Foro Sao Paulo, que está financiado con narcoterrorismo, con trata de blancas. No podemos dejar. Así que apoyen a los líderes de la batalla cultural, a los líderes políticos de la nueva derecha, y en The Late Night Show tenéis el espacio donde vamos a dar voz, esa voz que os niegan Telemundo, Univisión y periodistas mentirosos como Jorge Ramos. Muchísimas gracias de corazón, con la ayuda de Dios. Vamos a seguir adelante y nos vemos la semana que viene con más.